¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y ahora vamos a ver los comandos básicos. Bueno, los comandos básicos ya los vimos en el video número 2. Ahora vamos a ver los comandos que realmente se utilizan en el día a día. Empezando, pues ya saben, desde el cero, que viene siendo crear base de datos, crear tablas y hacer inserciones, que es lo más básico que se utiliza tanto en programación como en mantenimiento de base de datos. Digo que es lo primero porque primero cuando empezamos a programar creamos la base de datos, aunque todo lo vamos a hacer por GUI y aparte vamos a mostrar el código. Y bien, pues vamos a entrarle, vamos a ver aquí el escritorio. Y como dato importante amigos, se me olvidó mencionar otra importante herramienta para administrar base de datos de manera visual, es esta PHPMyAdmin, que de hecho utilizo más esto que el Workbench. Utilizo entre el dbWare, el HeyDSQL y este realmente lo utilizo más. Aquí también puedes modificar los campos directamente. Por ejemplo, seleccionamos bitácora y aquí te da la opción de modificar y funciona en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux y Mac, aunque nunca lo he probado en Mac porque no he querido comprarlo, porque no lo necesito y aparte porque no dispongo de hacerlo, ya no me alcanza. Y bien, pues para crear una nueva tabla en cualquier interfaz gráfica te va a salir crear uno nuevo. Ya vimos cómo crearlo en HeyDSQL, vamos a intentarlo hacer aquí en PHPMyAdmin y aquí pues le ponemos, vamos a hacer esta de post, vamos a eliminarla. Para eliminarla primeramente le ponemos Drew database y la tabla y listo. Para crear una tabla pues es un poco es create database y ponerle pues el nombre de base de datos, pero nosotros ya usamos un parámetro más para crear la intercalación. Por ejemplo, aquí le ponemos post y le ponemos UTF-8. De hecho aquí te salen más opciones que el HeyDSQL, el Heydiondo. Y aquí escogemos Spanish Case y ¿qué? No me acuerdo qué era eso. Bien, le damos crear y listo, se creó la base de datos. Si queremos ver más o menos cómo se hizo la base de datos, aquí a veces te da el query. No más que a mí no me lo arrojó ahora, pero aquí está creado. Si lo quieren crear manual, pues simplemente sería create database collection y pues la intercalación UTF-8 Spanish Case in, que no sea sensible a mayúsculas sería aquí, pero pues ya está creado. Ahora para crear una tabla en donde vamos a guardar información, simplemente nos hay dos formas de hacerlo. Una, la forma floja y rápida, o depende qué tan rápido sean ustedes tecleando, y le dan aquí pues crear la tabla, le ponen perfiles y cuántos campos va a tener, 4. Bueno, le vamos a poner 2 de momento, sí, 2. Y pues aquí te da los campos que vas a agregar. El primer campo siempre es el índice, la llave primaria, para los que usan una sola llave primaria en la columna, que son los catálogos simples, que aquí sería el ID. Aquí normalmente le pongo Big In porque se pueden manejar gran cantidad de datos, soporta más el Big In, y le ponemos aquí auto incrementable y automáticamente se pone como primario, va a ser único, va a ser primario este. Luego pues le vamos a poner la descripción y va a ser de cuánto, de varchar. Yo normalmente para ponerle la cantidad de caracteres que va a tener un varchar le calculo, por ejemplo, un RFC puede tener 12 o 13, eso ya sabe uno cuánto va a tener de caracteres, pero donde hay un estimado, por ejemplo como descripción o lo que viene siendo la dirección, cosas que no hay un estándar de cuántos caracteres tiene, pues le voy aumentando. Por ejemplo, si es de 1 le pongo 1, de 2, pero la voy aumentando de forma binaria. Por ejemplo, que si sé que más o menos va a ocupar unos 3, 4 dígitos, le pongo 4. Si ya le calculo que va a ser un poco más, pero no tanto, le pongo 8. Y sé que va a ser un poco más larga, 16. Así me voy aumentando de 32, 64. Y va a ser la dirección, pues más o menos va a ser 128 caracteres, 128 letras. Y así, para no ponerle un número, para pensar tanto en que 1000.
perfil, y como que se me hace más fácil a mí. Por ejemplo, la descripción puede ir simplemente unos 32 caracteres, no creo que pase de más el perfil de 32 caracteres. Le ponemos que acepte nulos y listo. Si queremos ver cómo va a ser el SQL, el código SQL, le damos aquí. Yo les recomiendo que de primeras intenten hacer esto, y bien, se lo voy a explicar en SQL. Realmente yo no creo muchas tablas así, de esta manera. Normalmente lo que uso más es el select, el insert, crear tablas temporales, hacer updates, pero lo voy a explicar aquí cómo es que funciona esto. Dice crear tabla y le pones el nombre de la tabla, y entre paréntesis le pones el nombre del campo, de la columna, el big, el tipo. El begin viene siendo el tipo de dato, que es un entero, es un número muy grande aquí. No son, ¿cómo decirlo? No son caracteres, no son booleanos. Luego sigue el campo de descripción, y aquí dice que le va a poner de 32 caracteres, va a aceptar nulos y va a ser primer key, y el motor, el engine, va a ser InnoDB. Y bien, aquí le corremos también control enter, y ahí se creó la tabla, y aquí lo podemos ver acá abajo. Esta se creó, aquí está, y aquí si le damos clic automáticamente se hace el select a perfiles, pero no hay nada. Igual nosotros podemos correr aquí en la consola, le podemos hacer aquí un select from perfiles, y pues no trae nada porque no hay nada, está vacía. Ahora que sigue, insertar datos. Vamos a posicionarnos aquí en el SQL, y bien, pues para insertar datos simplemente es así, insert. Lo pueden hacer de aquí, aquí sí tiene sentido hacerlo o aprender a hacerlo desde código, o lo pueden hacer desde aquí, insertar. De aquí, esto realmente yo nunca lo he usado, insertar datos de aquí, es muy raro. Normalmente desde el programa que programamos lo hace, pero bien, hacemos aquí el insert into perfiles. Podemos meter los dos campos, uno más descripción, ya que si le ponemos descripción, automáticamente el campo ID se va a ir autoincrementando, quiero decir, porque así le pusimos, no sé si recuerden, denle más para atrás para que vean que sí le pusimos autoincrementable. Le damos insert into perfiles, el campo descripción, y luego siguen los valores entre paréntesis, y le ponemos administrador, le damos control enter, y ahí insertó el campo. Y ahora sí, corremos otra vez aquí el select, ya está escrito, pero lo voy a escribir otra vez para verme importante, select from perfiles, y ahí está, ID y administrador, listo. Ahora también podemos meter el campo ID si lo deseamos. Por ejemplo, le hacemos insert into perfiles y le ponemos el campo ID. De hecho, puede ser el campo ID y la descripción nulo, y aquí le ponemos 3, y ahí lo insertó, y le hacemos un select, aquí insertó el 3 que le acabo yo de poner, y este no lo metió porque no se lo mandé, así que lo dejó nulo. Si esta variable no hubiera permitido nulos, pues me hubiera marcado error. Por ejemplo, vamos a ahora hacer el comando update, o sea, actualizar. Vamos a cambiarle el valor aquí, aunque lo podemos cambiar directamente de aquí, pero cuando estemos programando no lo vamos a hacer así. Por eso necesitamos saber cómo se hacen las actualizaciones a la tabla. De hecho, update significa actualizar, creo, si no está mal mi inglés. Update, perfiles, set, descripción es igual a que estará bien aquí, gerente. Lo podemos hacer así, pero ¿qué va a pasar? Es el error y pesadilla de muchos programadores, que se les olvida poner el where, pero aquí dice realmente desea ejecutar perfiles, te pregunta porque no puse el where. ¿Qué pasa si no pones el where? Pues pasa esto, te actualiza en todos los campos. Imagínate que tengas 1000 campos y no pongas el where, te actualiza en todos, entonces se hace un santo desmadre. Entonces, ¿cómo se pone el where? Podemos hacer, por ejemplo, primero aquí la mejor práctica antes de hacer un update es hacer el select from perfiles, y aquí mismo le hacemos el where, donde id es igual a 1. Ahí está.
está. Entonces aquí ya sabemos que se va a modificar. Eso de que hagamos un update, editar en línea, aquí le podemos. Entonces nomás quitamos esto, le ponemos update, perfiles y vamos a modificar el campo descripción. Es igual a ¿qué? A sistemas o administrador y listo, ya lo actualizó. Checamos el campo como quedó y aquí está, modificó nomás este y el gerente lo dejó igual. Ahora, ¿qué pasa si este campo lo ponemos para que no permita nulos y metemos nomás el ID? Podemos hacer el cambio aquí a la tabla. Para hacerle cambio nomás le ponemos alter table. Bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Lo podemos hacer aquí directamente. Le ponemos aquí en estructura y aquí le ponemos más o cambiar y aquí le quitamos esto de nulo. Pero esto como que sí se hace normalmente, hacer cambios en la configuración de la tabla sí se hace normalmente por código. Por eso es que me lo sé. Le ponemos alter table, perfiles, alter, column, descripción, bar, char, creo que era 256 y le ponemos no nulo, not null, creo que así es. Le damos correr y lo hice mal. Alter table, perfiles, alter column, descripción. Bueno, creo que así es en el ¿cómo se llama? En el SQL Server. Ahí es donde lo hacía. Bueno, ya quedé en vergüenza aquí. Vamos a ver cómo se hace, pues. Desde acá quería impresionarlos, pero quedé mal. Ok, aquí le damos descripción, cambiar y le quitamos este y le damos previsualizar para ver cómo era. Y era alter table, chain. Este nunca lo he usado yo realmente. Descripción y char 32. Así lo había puesto. Y aquí le pone el not null. Bueno, nunca lo había hecho en MariaDB, pero pues no tiene mucha ciencia. Según yo era de la otra forma, pero ahí sí funciona también y listo. Entonces, ¿qué pasa si insertamos así? Le ponemos insert into perfiles, le ponemos solamente el ID, values y le ponemos 5. Ah, sí me permitió, qué raro. A ver, perfiles, aceptar y lo metió en blanco. Entonces metió algo ahí por default. No metió nulo, pero lo metió por default. Bien, algunas veces pues hacemos esto y no nos permite y pues nos marca error, pero aquí pues sí funcionó. No funcionó como esperaba. Igual estoy satisfecho. Y bien amigos, pues nos vemos. Me voy, no por gusto ni placer, sino porque la comida de hoy está empujando a la de ayer. Saludos y fierro pariente.